Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. La maestra de los niños Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Amén, hermanos. Amén. Hermano Oscar, mi permiso. Dice nuestro Señor en su palabra, Evangelio de Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. La palabra de nuestro Señor nos dice que mi Señor Jesucristo primeramente se le apareció a las mujeres. María Magdalena en primera instancia, junto con la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Juana, esposa de un intendente, y era muy de mañana. Probablemente todavía ni salía el sol, ¿verdad? Cuando fueron al sepulcro, después de su crucifixión, en viernes, ¿verdad? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Para que se dé una idea, era una piedra enorme. Era una piedra que no solamente una persona podía moverla. Tenía que moverla entre 3 o 4 personas. Hallaron removida la piedra. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron. Como les comenté al principio, si ustedes van a la tumba de Mahoma, van a ver sus huesos. Si van a la tumba de Buda o Siddhartha Gautama, van a ver sus huesos. Pero la tumba de Jesús está vacía, porque Él venció a la muerte. Él venció a el enemigo en la cruz del Calvario. No hallaron, dice, el cuerpo del Señor Jesús. ¿Para qué iban a la tumba? No les dio tiempo de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, la costumbre judía trata de que tienen que embalsamar el cuerpo con especies aromáticas propias de la región. Como no lo pudieron hacer el viernes, porque venía el día de reposo, y el día de reposo los judíos no hacen absolutamente nada, ni siquiera ir a embalsamar el cuerpo, porque era muy señalado, era pecado según la tradición judía, ¿verdad? No pudieron entonces embalsamarlo, y el domingo muy de mañana prepararon sus especias aromáticas y fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo, pero, oh sorpresa, no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Aconteció
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre vosotros, entre los muertos, al que vive? Amén. ¿Por qué buscas entre aquellos muertos al que vive? Le dijeron estos dos varones, que por supuesto eran ángeles, ¿verdad? Eran ángeles que estaban ahí para avisarle a María y a las demás mujeres que el Señor había resucitado. Dice, y como tuvieron temor, se espantaron de no ver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La palabra de nuestro Señor en Juan. Vamos a Juan, por favor. Juan 11. Versículo 25. Había muerto Lázaro, ¿se acuerdan? Había muerto Lázaro. Estaba mi Señor Jesucristo en otro lado. Le avisaron que había muerto Lázaro y se esperó 4 días que los discípulos creyeran en él. Y estando ya ahí en Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, le dicen y le reclaman: María, Señor, si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto Lázaro. No se hubiera muerto Lázaro. En el versículo 25 dice la palabra del Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y en Pedro, y en María, y en Juan, y en Lucas, porque no me refuta nadie. El que cree en mí, en Jesús, nada más. El que cree en Cristo, no el que cree en Pedro, no el que cree en Juan, no el que cree en María. ¿Quién dio la vida por la humanidad? ¿Pedro? No. ¿María? No. La dio Jesucristo. Amén, amén. Y por eso lo dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no importa que esté muerto, vivirá. ¿Quién cree eso? Amén. Aunque esté muerto, vivirá. Porque yo vivo también, dice la palabra, vosotros también viviréis. ¿Sí? Por eso los ángeles le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan donde no deben de buscarlo? Debemos de buscarlo en la palabra de Dios, no en la tradición del hombre, no en la costumbre del mundo. Hay que buscarlo aquí, en la Biblia, al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo buscan en donde no deben de buscarlo? Entre los muertos. Hay que buscarlo donde verdaderamente está el Señor, y es en su palabra, en su evangelio. Porque Él dejó el evangelio, no dejó una religión. Cristo no dejó religiones, dejó su palabra para que a través de ella el ser humano tenga redención y salvación. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 6 nos dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mi Señor Jesucristo, a sus apóstoles 3 veces les anunció su muerte. 3 veces le dijo que lo iban a maltratar, lo iban a vituperar, lo iban a negar, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Sí?
los confirma el ángel. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, dice la palabra, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Porque era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores. Porque era necesario que el Hijo de Dios diera su vida en una cruz. Porque era la voluntad del Padre. Porque así lo planeó, lo diseñó nuestro Señor Dios bendito desde antes de la fundación del mundo. Que su Cordero Santo iba a dar la vida por Maranatha. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo el mundo. No nada más por unos cuantos. Por la humanidad entera. Dice la palabra. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, o sea, a los apóstoles. ¿Y por qué 11 y no 12? Pues porque ya Judas Iscariote ya se había ahorcado. No soportó entregar a un hombre inocente y se quitó la vida. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. 3 veces, si ustedes escudriñan la palabra, 3 veces les estuvo mi Señor Jesucristo anunciando todo lo que le iba a suceder, todo lo que iba a pasar. Y aquí no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a la Madre de Cristo, no les creyeron, estaban incrédulos, pero mi Señor mismo se los dijo: voy a morir y al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué esa incredulidad? ¿Por qué esa dureza de nuestro corazón a reconocer al Mesías del mundo, al Salvador de la humanidad, al único que dio su vida en propiciación por nuestros pecados? Dice nuestro Señor en su palabra también: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Nos vamos al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Se imaginan ese momento? Estando ellos ahí en el aposento alto, reunidos, y de repente el Señor Jesucristo ¡pum!, se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Qué es lo que quiere paz? ¿Qué es lo que quiere el mundo, hermanos? Paz. ¿Qué es lo que no tiene el mundo, hermanos? Paz. ¿Qué es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo verdaderamente? Paz. Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Hipócritamente. Yo les doy la verdadera paz, el gozo, el reposo, la tranquilidad en medio de un mundo lleno de disturbios, lleno de conflictos. El cristiano tiene paz y vive en paz, pero porque el Señor no la da, no la da. Y es maravilloso vivir con esa confianza de que el Señor, como lo vimos el martes pasado en el culto, el Señor como una gallina, ¿verdad?, con sus alas arropa a sus polluelos. Así es Dios para nosotros.
Así es Dios con nosotros. Nos arropa bajo su sombra, bajo sus alas. Y ahí estamos nosotros, metiditos ahí adentro de Él. Y Él arropándonos, dándonos seguridad. Seguridad. ¿Sí? Paz a vosotros, le dice mi Señor Jesucristo a sus apóstoles. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí hay una enseñanza tremenda, hermosísima. Efectivamente, un espíritu, el espíritu no tiene carne ni huesos, como aquí lo dice la palabra. El cuerpo glorificado que mi Señor Dios, mi Señor Jesucristo tuvo por medio del Padre, que el Padre le dio, tiene carne y hueso. Asimismo nosotros, cuando venga Jesucristo por su iglesia y seamos levantados junto con Él, vamos a recibir ese cuerpo glorificado con carne y huesos. Va a ser otro cuerpo, muy diferente a este, pero va a ser muy diferente, muy diferente. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Somos tan incrédulos los seres humanos. Ya se les apareció ahí, ya está en medio de ellos y todavía no lo creían. Además, hasta yo creo que se hacían así los... Sí es. No. Dejémonos guiar por nuestro corazón, por nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando sintamos la palabra de Dios, cómo está siendo refrigerio para mi cuerpo, para mis huesos. Es el Señor que nos está hablando, que nos está diciendo: ven a mí, ven. Necesitas de mí. Dice la palabra del Señor. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Quiere decir que también el cuerpo glorificado, ¿verdad? Pues vamos a poder comer también. La palabra de Dios dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva van a haber 12 árboles con fruto. Cada mes va a dar su fruto y va a ser para la sanidad de las naciones. Vamos a poder comer como comemos ahora. No sé si ribeye o chirlón, no sé qué les guste. Carne, no sé. Es algo que nos gusta mucho, ¿verdad? A todos, pero de que vamos a comer también. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Mi Señor Jesucristo pidiéndoles algo de comer, imagínense. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La palabra de Dios, Antiguo Testamento, habla desde la ley, desde Moisés, profetas y salmos, habla de Cristo, habla del ungido, habla del profeta. En Deuteronomio capítulo 18, mi Señor Dios le dice a Moisés: yo os voy a enviar un profeta, así como a ti, Moisés, a él, óiganlo, obedezcan. Y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
no nada más es profeta, es el Salvador del mundo, es el ungido de Dios, es el Redentor de la humanidad. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A veces se nos hacen difíciles las escrituras. No entiendo la Biblia. 1 o 2 versículos y ya la voy. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos dé el entendimiento, como a ellos, para que podamos entender la palabra. Y hay algo maravilloso cuando alguien recibe a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Nos lava nuestros pecados, nos santifica, nos justifica, nos aparta para Él. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Porque dice la palabra, dice Jesús mismo en los evangelios, en el evangelio de Juan, que el Espíritu Santo todo lo oye, todo lo que oye del Padre, y nos lo da a conocer. Entonces, pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento para entender su palabra, las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está ordenando? ¿Qué les está pidiendo? Que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? De los pecados. Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3:21. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Jesucristo. En Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No, si la palabra de Dios, como también lo dice, no es para todos, porque hay muchos que lo rechazan. Hay muchos que de verdad dicen: no, yo no quiero saber nada de eso. Pues para todos aquellos que creen, los que creen en Jesucristo, es esta palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano en esta tierra ha pecado. Somos pecadores todos. Todos. No hay uno que no diga: yo no he cometido asaltos, yo no he cometido robos, yo no he violado, yo no he adulterado, yo no he fornicado.
Está bien. Puede haber que no hagan de esas cosas, pero con nuestro pensamiento lo estamos haciendo. Con nuestro pensamiento nos imaginamos cosas, le deseamos el mal a alguien. Ojalá se muera este. Se me cruzó por mi camino en el coche, se me cerró y hoy estamos ofendiendo. El vecino que me cae gordo de la casa de al lado, ¿no? Que todo el día, mejor me doy una media vuelta y me voy, ojalá me pase algo. Estamos pecando. Podremos no hacerlo con acción, ¿verdad? Con acción, con nuestros hechos, pero con nuestra mente todo el tiempo. Entonces necesitamos ser rescatados. ¿De qué manera? Porque ese puente está roto entre Dios y los hombres. Desde que Adán y Eva pecaron por primera vez, el Padre se separa del ser humano, pero inmediatamente viene la promesa de que de la simiente de la mujer iba a venir la salvación al mundo. ¿De qué simiente estamos hablando? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mi Señor Dios construyó ese puente entre Dios y los hombres, mandando a su Hijo en propiciación por mi maldad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si yo peco, estoy destituido de la gloria de Dios. No voy a poder participar de todas las promesas que este libro tiene para conmigo. Porque sabían que hay promesas aquí para nosotros. Amén. Hermosísimas promesas. Más de 7,000 promesas. Y todas buenas, claro. Todas hermosas. Todas para nuestro bien. Que es algo que no entiende la humanidad. Es para que vivamos mejor, para que estemos contentos, estemos felices. Y no andemos con rencores, con envidias, con pleitos, con celos. Todo el tiempo. No, para que tengamos una vida llena de paz, tranquilidad. Es lo que quiere Dios. Que vivamos una vida y vida en abundancia, porque así lo dice Jesús en Juan 10:10. Que Satanás vino para matar, robar y destruir. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Imagínense vivir abundantemente en esta tierra. ¿Se puede? Sí se puede. Depositando toda nuestra fe en Jesucristo, en nuestro Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. Les pedí dinero para que se bautizaran. Les pedí dinero. Aquí hay hermanos que se han casado en la iglesia. Les he pedido yo dinero para que se casen aquí en la iglesia. La salvación es gratuita. No se cobra absolutamente nada. Aquí lo dice la palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate. Redención significa rescate, perdón, aceptación de Dios para conmigo, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Puso como propiciación. Dios puso a Jesucristo como propiciación entre Dios y los hombres. Ahora, a veces cuando estamos escudriñando la palabra, nosotros pues damos por hecho que sabemos el significado de las palabras, de algunas palabras, pero a veces no
nos vamos al diccionario para saber qué significa lo que está diciendo la Biblia. La palabra propicio, por ejemplo. ¿Qué es la palabra propicio? Aquí en el diccionario, la palabra propicio significa favorable, inclinado a hacer un bien o favorable para que algo se logre. Pero hay una definición que es la que mejor podemos poner en este caso de acuerdo a la palabra de Dios, que es ablandar, aplacar la ira de alguien, haciéndolo favorable, benigno y propicio. Mi Señor Dios tenía ira, tenía enojo, disgusto con el ser humano. Le construyó un jardín, lo puso ahí para que viviera y tuviera comunión con él, pero desobedecieron al comer el fruto prohibido, pecaron, y eso separó a Dios del hombre. Para aplacar la ira de Dios al ser humano, ¿qué hizo? Mandó a Jesucristo. Mandó a Jesucristo para que Jesucristo sea propicio a nosotros. Calmar la ira del Padre en el Hijo por nuestros pecados. Cuando estuvo mi Señor Jesucristo en la cruz, ese viernes a las 9 de la mañana, lo crucificaron. A las 12 del día hubo tinieblas en toda la tierra, lo dice la palabra, de 12 a 3 de la tarde. Al final de su crucifixión, mi Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué le dice eso? Padre, ¿por qué me has abandonado? Se retira Dios del Hijo, porque los pecados de toda la humanidad fueron puestos en el Hijo. Pero ¿saben desde qué hora pasó eso? Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. 3 horas. Mi Señor Jesucristo padeciendo mi pecado, mi mentira, mi envidia, mi ego, mi orgullo, mi vanidad. 3 horas, porque dice la palabra que hubo tinieblas desde las 12 a las 3 de la tarde. Recuerden que la palabra de Dios, cuando mi Señor Jesucristo habla de noche o de tinieblas, habla de pecado. Entonces cuando se ponen las tinieblas sobre toda la tierra, quiere decir que mi Señor Jesucristo en ese momento estaba recibiendo el pecado de todo el mundo, para que fuera propicio en favor de mí, el Señor. Es como un pararrayos. Cuando un rayo cae en un pararrayos y protege una casa, ¿verdad?, de ese rayo, así fue mi Señor Jesucristo. Contuvo todo ese rayo del Señor Jesucristo para proteger al ser humano. La palabra del Señor en Eclesiastés 7 Eclesiastés capítulo 7 está después de Proverbios.
Eclesiastés 7:20. Dice nuestro Señor en su palabra. 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Silencio, por favor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni uno. No hay ni una persona justa en la tierra que diga: yo no he pecado. Todos somos pecadores y necesitamos del Señor, necesitamos de Cristo. El libro de los Hechos, capítulo 4, nos dice en su palabra, Hechos 4:11. Este Jesús dice, este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Recibiéndolo con todo nuestro corazón. Yo te recibo, Señor mío, con todo mi corazón. Te recibo a ti, Jesús, como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Salvos? Desde que nacemos, pues más desde en la concepción, mi Señor Dios puso ya espíritu de vida en ese embrión. Ese espíritu de vida es eterno. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué le estamos alimentando a ese espíritu de vida? ¿Palabra de Dios? ¿O palabra del mundo? Ya cuando esté viejito como el pastor, ¿se acuerdan que nos decía así el pastor Martés? Ya cuando esté viejito como el pastor, me voy a preocupar por mi salvación. No, desde ahorita hay que preocuparnos por nuestra salvación. Estoy recién llegado de Ixtapan de la Sal, llegué hace rato. Ayer en la noche, el sobrino de mi tía, la hermana de mi suegro, tiene una casa allá y nos quedamos en Semana Santa. Ayer fui a casa, su nieto de mi tía me dijo: oye, puedes ir conmigo a casa de un amigo porque murió en un accidente de moto. 23 años tenía. Una semana antes de haber muerto, recibió a Jesucristo. Amén. Como su Señor y Salvador. Y me decía la señora, la hermana, porque es cristiana, que está muy dolida, pero sabe dónde está su hijo. Sabe dónde está su hijo. Nos puede ocurrir algo en cualquier momento. Y en lo menos en lo que pensamos es en mi alma, en mi espíritu. ¿Qué estoy haciendo con él? ¿De qué lo estoy alimentando? La palabra de nuestro Señor en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 11. Juan 1:11.
lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios son hijos de Dios los que reciben a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida. Todo el que lo recibe como su Señor y Salvador es hecho hijo de Dios. En Juan 3, versículo 3 nos dice la palabra. Estaba Jesús con un fariseo llamado Nicodemo, que fue a ver a mi Señor Jesucristo de noche, por miedo a los judíos. Los judíos fariseos estaban prohibiendo a toda la población, a toda la gente que no creyeran en Jesús, porque si no iban a ser expulsados de la sinagoga. Y Nicodemo, un principal de los fariseos, de noche fue a ver al Señor. Y le pregunta, mi Señor Jesucristo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no naciere de agua y del Espíritu, por el bautismo y por el Espíritu Santo, que cuando lo recibimos, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Y ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser que un hombre nazca de nuevo metiéndose al vientre de su madre? No, si no es físico, es espiritual, le dice el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento es espiritual. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y único Salvador en nuestras vidas, ese nacimiento, ¿verdad?, es espiritual. Nace una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí adelantito, y ya para terminar, Evangelio de Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oiga, pastor, pues yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y me sigue dando hambre. Sigo tomando refresco, agua. ¿Cómo es eso? Es una sed espiritual. Es llenar mis vacíos, llenar mi interior con la palabra de Dios. El mundo está lleno de vacíos. Por eso hay mucho consumismo, mucho materialismo. La gente quiere comprar para satisfacer algo que no se puede comprar con cosas materiales. Ese vacío que el ser humano tiene se llena con la palabra de Dios. Por eso la palabra en Colosenses 2 nos dice que estamos completos en Él. Ya no necesitamos más. La plenitud llega cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahora sí, ya para terminar, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:20. Dice nuestro Señor en su palabra, he aquí, yo
estoy a la puerta y llamo. El Señor toca la puerta de nuestro corazón. Cada vez que algún hermano en Cristo se acerca y le predica la palabra a alguien, el Señor Jesucristo está llamando, está tocando tu puerta. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús es un caballero. Él no va a invadir la puerta, Él no la va a forzar, Él no va a traer un cerrajero para que abra la puerta y entre el Señor a mi corazón. El Señor Jesucristo está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre con todo, porque yo se lo permití. Por eso digo que el Señor es un caballero. Él no entra por la fuerza. Él nada más nos hace que pensemos y meditemos lo que estamos escuchando en cuanto a la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y pasa algo maravilloso aquí, hermanos. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí nos habla de una intimidad, porque no vamos a invitar a cualquier persona a cenar a nuestra casa, ¿o sí? Aquí habla de una intimidad, de una relación íntima con el Señor. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Sobre todo en la tradición judía, no se invitaba a cualquier persona a cenar a su casa. Tenía que ser alguien muy, muy especial. Entonces, ¿qué nos pide el Señor Jesucristo este día? Que le dejemos abrir la puerta de nuestro corazón. No se van a arrepentir, porque va a ser con nosotros maravillas, maravillas, mis hermanos. Amén. Amén. Levantemos.